A inicios del siglo XXI, Venezuela sufrió un golpe de Estado cívico-militar, en complicidad con los medios privados de comunicación. A raíz de una crisis política y la modificación de la Constitución, a fines del año 2001, el gobierno experimentó un gran rechazo de sectores de la sociedad civil, partidos políticos, empresarios, cúpulas militares y sindicatos, sobre todo del sector petrolero, hacia las políticas implementadas por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías. De los 49 artículos modificados de la nueva Constitución, lo que más generó reacciones de estos sectores fue la creación de la Ley de Tierras y la Ley de Hidrocarburos. Estas modificaciones afectaron fuertemente a los grupos de poder locales, generando una respuesta de estos por medio del repudio en los medios privados de comunicación, en especial por medio de la televisión, además de protestas en las calles, paros activos y movilizaciones masivas en la ciudad. Otro sector afectado provino del lado de sectores internacionales, sobre todo de Estados Unidos, principal comprador de petróleo de dicho país, cuarto productor de ese recurso a nivel mundial. En este sentido, la modificación de esta ley de hidrocarburos logró la reacción de estos grupos de poder locales y también extranjeros, sobre todo de parte de los norteamericanos, que tuvieron como desenlace final los hechos ocurridos ese 11 de abril de 2002. A fines del 2001, las fuerzas sociales y políticas que desde la campaña electoral de 1998 se habían opuesto al proyecto político del chavismo, realizaron su primera protesta masiva y contundente, que fue conocida como el paro cívico del 10 de diciembre. A partir de entonces, comenzaría una continua confrontación entre estas fuerzas, el gobierno, que con sus marchas y retrocesos continuaba manteniéndose en el poder. El paro cívico logró paralizar una parte importante del comercio urbano y logró unir un conjunto de fuerzas de la oposición que hasta entonces se movían de forma dispersa y fragmentada en el terreno político. El paro fue convocado por Fede Cámaras, la principal organización de asociaciones empresariales venezolanas. De ahí emergería como la cabeza de la oposición el presidente de esa confederación empresarial, Pedro Carmona Estanga. Un conjunto de factores hicieron posible el éxito del paro cívico de diciembre. En primer lugar, convocó a los grupos descontentos en Venezuela pero también en el exterior con los contenidos de naturaleza nacionalista de la nueva Carta Magna, que se oponían al proyecto político del gobierno chavista desde que éste hiciera su primera campaña electoral en 1998. Inversionistas y la gran mayoría de los grupos económicos venezolanos vinculados al capital transnacional rechazaban el regreso a un Estado que regulara la vida económica y social, la reafirmación de la propiedad estatal del recurso petrolero, el derecho de los trabajadores y las prestaciones sociales, que fueron reafirmadas o incluidas en la Constitución de 1999. Al aprobarse las leyes importantes sin difundir y ampliar los espacios para la participación y el debate, el gobierno hizo aparecer como justa la indignación de quienes se sentían afectados, sin crear las condiciones para que quienes se beneficiaban de tales leyes pudieran enterarse de su contenido y así defenderlas. Además de esto, se añadía el hecho de que, a lo largo de los meses del año 2001, el gobierno fue confrontado por diversos motivos con otros sectores sociales y políticos, a través del sindicalismo tradicional de la CTV, sectores de la educación privada y religiosa, a los cuales quiso imponer una nueva ley de educación, sectores mediáticos que se oponían a cualquier regulación de los medios de comunicación y aliados políticos como el Partido Más y el alcalde mayor de Caracas, lo que facilitó la unificación de las hasta entonces fragmentadas fuerzas de la oposición en una sola plataforma política. Con el éxito del paro cívico del 10 de diciembre, esta unificación se fortaleció. Las reacciones tanto del gobierno como de la oposición al éxito político del paro cívico traerían consecuencias muy graves para la democracia venezolana en los meses siguientes. La oposición unida y fortalecida, reconociendo el liderazgo del empresario Carmona y utilizando como estrategia, se opuso a las negociaciones con el gobierno y exigió la derogación de todas las leyes aprobadas mediante las leyes habilitantes. Esto muestra claramente la intención de la oposición de tomar el poder a como dé lugar. Algunos grupos ya demandaban la renuncia del presidente Chávez. El gobierno, por su parte, se puso más firme en las posiciones que había sostenido antes del paro, oponiéndose a modificar o ceder en ninguna de sus leyes. Amenazó con cerrar la asamblea si perdía la mayoría parlamentaria y con promulgar una ley de medios de comunicación que limitara la actividad de los medios privados. Esto muestra de forma clara cómo los medios privados de comunicación eran parte de la oposición al oficialismo.
Con estas posiciones de oposición y gobierno, una salida institucional a la creciente confrontación se fue haciendo improbable. Es por ello que los primeros meses del 2002 fueron de agitada e intensa actividad política. Cada mes, la marcha que realizaba la oposición fue respondida por una contramarcha de los simpatizantes del gobierno chavista. Las clases medias y las clases altas, bajo liderazgo de Fede Cámaras y de la CTB, la confederación sindical más importante del país, comenzaron a disputarse la calle con los sectores populares liderados por el presidente y sus fuerzas sociales y políticas. Los hechos que conducirían al golpe de Estado del 11 de abril se fueron consolidando en esta sostenida política de la calle. La gota que derramó el vaso fue un partido del nombramiento en febrero de una nueva directiva de PDVSA por parte del Ejecutivo Nacional. La gerencia mayor de esta empresa estatal rechazó algunas de las designaciones argumentando que no se respetaban los tradicionales méritos para tal ascenso. El 11 de abril de 2002, la derecha venezolana, con la ayuda del poder mediático, creó una situación de tensión para enfrentar al pueblo contra el pueblo, derivando en un golpe de Estado por 47 horas contra el comandante Hugo Chávez. Tras los violentos hechos ocurridos el 11 de abril del 2002, en los que murieron al menos 11 personas, la madrugada del 12 de abril, el líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez Frías, se entregó como prisionero para evitar más muertes. En cadena nacional, el general Lucas Rincón anunciaba que se le había solicitado la renuncia al presidente y que éste había aceptado. Los miembros del alto mando militar de la República Bolivariana de Venezuela deploran los lamentables acontecimientos sucedidos en la ciudad capital en el día de ayer. Ante tales hechos, se solicitó al señor presidente de la República la renuncia de su cargo, la cual aceptó. Los integrantes del alto mando ponen sus cargos a la orden de los cuales entregaremos a los oficiales que sean designados por las nuevas autoridades, dijo el general Rincón Romero. Por su parte, los medios de comunicación nacionales festejaron la caída del gobierno democrático, mientras que el presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela, Pedro Carmona Estanga, era presentado en televisión como líder del movimiento golpista. Consumado el golpe de Estado, Pedro Carmona Estanga, acompañado de políticos de la ultraderecha venezolana y representantes de la Iglesia Católica, se autojuramenta como presidente de Venezuela. Se leyeron los decretos de constitución del gobierno transitorio, con los cuales se disolvieron los poderes públicos y simultáneos. Se produce un silencio informativo sobre los primeros actos golpistas y comienza una nueva historia en Venezuela.